conversando las autoras aquí presentes, a Amalia Leguizamón, María Soledad Córdoba, está Natalie Jaraz, mi nombre es Flavia Costa, le agradezco mucho a Natalie, que es la responsable de comunicación de la editorial, y en nombre de ella a todo el equipo de la editorial que hizo posible estos dos libros, y bueno, en este encuentro. Los dos libros son de la colección Ciencias Sociales. El libro de la antropóloga María Soledad Córdoba es La solidaridad en tiempos de agronegocio, y la socióloga Amalia Leguizamón es Las semillas del poder, que es, en ese orden fueron publicados, por eso sí los menciono. El de Amalia es un poco más reciente, el de Soledad es un poco anterior, pero tal como intuíamos con Natalie, o lo sabíamos, pero que ellas mismas corroboraron antes del conversatorio, justo comentaban recién, son libros que dialogan mucho entre sí, siendo muy distintos, son muy complementarios. Entonces nos parecía una buena idea ponerlos en conversación, también en un momento en que el tema sigue siendo y seguía siendo, supongo, un tema del que tenemos que seguir pensando y aprendiendo más, sobre todo los que estamos en Buenos Aires, que quizás, o la región metropolitana de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, Gran La Plata, que somos casi el 40% de la población del país, pero a veces conocemos menos de lo que está pasando un poquito más allá de la frontera más urbana, ¿no? Entonces, bueno, primero gracias por estar acá, en nombre de la Universidad de San Martín, del programa Lectura Mundi, de la editorial de la UNSAM. Bienvenidas Amalia y Soledad. Las va a presentar Natalie, como les decía recién, y bueno, les agradezco mucho que estén acá, las escuchamos con muchísima atención. Esto va a quedar grabado, vamos a salir también, va a quedar, digamos, en el sitio de la editorial, en el canal de la editorial y de la universidad, pero bueno, eso, las escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar acá en esta tarde. Como bien mencionó Flavia, hoy nos convocan dos libros de la editorial, de la colección Ciencias Sociales, uno que se publicó hace unos años y otro que salió hace poquito este año, pero creemos que entre ambos se genera una sinergia y un diálogo muy interesante. Yo voy a decir una cosita práctica nomás del Zoom. Les pido a todos, por favor, que tengan silenciados sus micrófonos. Al final de la charla vamos a tener un espacio para preguntas, que si quieren las pueden ir mandando en el chat por escrito. Y bueno, voy a presentar a las autoras, que también les agradezco por estar acá esta tarde. María Soledad Córdoba es doctora en Antropología Social de la IDAES UNSAM, es máster en Ciencias Humanas de la Universidad de Lyon 3 y licenciada en Filosofía de la Universidad de Trento. Profesora e investigadora de la Escuela IDAES UNSAM, donde dicta cursos y seminarios de grado y posgrado. Fue directora del Centro de Estudios Socioterritoriales de Identidades y de Ambiente del CESIA UNSAM entre el 2019 y este año, y ha investigado las estrategias de construcción de hegemonía y legitimación social del modelo de agronegocios en Argentina. Actualmente estudia el campo científico local y su relación con modelos de desarrollo. Se desempeña también como coordinadora editorial de la revista Etnografías Contemporáneas del CEA e IDAES, y coordinadora del Círculo Ciencia y Periferia. Por su parte, Amalia Leguizamón, que hoy nos acompaña desde Estados Unidos, es doctora en Sociología por el Centro de Posgrado de la Universidad de Nueva York, es profesora asociada en el Departamento de Sociología y en el Centro Stone de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, y ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Las Semillas del Poder, el libro que hoy participa de este conversatorio, fue originalmente publicado en inglés por Duke University Press y traducido al portugués por Editora Elefante en Brasil. Ha sido galardonada con el premio al mejor libro por la sección de Estudios de Desarrollo Global de la Asociación de Estudios Internacionales y por la sección de Sociología Ambiental de la Asociación Estadounidense de Sociología. Bueno, yo voy a iniciar con una pregunta para romper un poco el hielo, y la idea también es que Amalia y María Soledad vayan conversando y dialogando sobre sus libros, y de vuelta, si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden ir escribiendo en el chat, y al final retomamos eso. Bueno, el tema que nos convoca hoy es medio ambiente y agronegocios. ¿Qué motivó a cada uno de ustedes a trabajar con el espacio que comúnmente, o al menos los porteños, ¿no?, como recién mencionaba Flavia, llamamos el campo?
Bueno, empiezo. Muchísimas gracias antes que nada a la editorial por la organización de este encuentro. Un placer poder dialogar con Amalia Leguizamón, que bueno, he tenido el gusto de conocer su trabajo a partir de este encuentro, que no conocía previamente, así que un gusto ya poder tener esa lectura. Bueno, brevemente, ¿qué me motivó a estudiar lo que comúnmente se llama el campo? Yo venía interesada en la biotecnología vegetal y en la, de alguna manera, la manipulación genética de las semillas. Venía interesada en esa temática y desde ahí eso me llevó a, bueno, empezar a indagar qué pasaba en torno a ese tema en Argentina. Yo me encontraba en ese momento estudiando en Europa y allí había un gran malestar social, realmente con activismo muy importante, un activismo muy importante, incluso con acciones, digamos, que fueron después penalizadas, como el incendio de campos. Inicialmente fueron campos experimentales del CIRAD, que es el Centro de Investigación de investigación de Francia, o sea, eran campos estatales, ¿no? De investigación estatal. Y bueno, en Francia había realmente un malestar muy importante y en Europa en general con las semillas genéticamente modificadas, y estoy hablando de los años 2000, y paralelamente cuando empiezo a indagar sobre este tema en Argentina, encuentro un contexto completamente diferente donde se celebraba el boom que estaba digamos, se estaba dando, se estaba gestando a partir de la soja puntualmente, que fue el cultivo que primero se implanta genéticamente modificado en Argentina, casi en paralelo con los Estados Unidos. Surge, digamos, acá y comienza la implantación de los cultivos con la soja. Así es que, digamos, la observación de esos contextos radicalmente diferentes me llevó a decir, bueno, tengo que estudiar esto realmente. Acá hay una pregunta interesante que es, ¿qué está pasando en Argentina que hace que un cultivo, digamos, sea aceptado y sea celebrado, y mientras lo mismo en Francia es rechazado contundentemente? Así que bueno, eso me llevó a avanzar en mi investigación. Muchas gracias, Soledad. ¿Y vos, Amalia, qué es lo que te motivó para trabajar en este ámbito? Bueno, primero que nada también muchísimas gracias a la UNSAM por hacer este encuentro, que es como están en conversación de unas formas en las que no me esperaba, así que de conocer el trabajo de Soledad. Lo que me gusta muchísimo de escuchar de tu experiencia, Soledad, es de que mi punto de inicio es bastante similar. Yo también estaba haciendo mi trabajo de doctorado. Esto era alrededor de 2007, estaba como a la mitad de mi trabajo de doctorado y había empezado a trabajar en ese momento con lo que era mi tema de máster, que fueron las protestas en Gualeguaychú, si recuerdan, las protestas de las papeleras en ese momento. Y lo que me sorprendió de mi trabajo de campo, y era la pregunta que inicialmente me motivó, es las protestas de Gualeguaychú fueron las primeras protestas en Argentina que tenían un enmarque alrededor del ambientalismo, o que en lo público, en lo nacional, ¿no? Era una protesta ambientalista, pero a la vez era una protesta que unía a los productores sojeros, al turismo, porque lo que querían también eran proteger sus puestos de trabajo. Entonces, para mí entender eso desde los Estados Unidos, como que no me cerraba, porque el ambientalismo en los Estados Unidos históricamente ha sido alrededor de la conservación de los espacios naturales, siempre ha sido como un movimiento de ricos. Y entonces ahí como comprendí la literatura, lo que se llama ahora el ambientalismo de los pobres, un ambientalismo popular, o el ambientalismo del sur global. Entonces esa fue mi interés inicial, de entender qué significaba el ambientalismo. Y entonces ahí empecé a tomar clases de sociología ambiental,
Y en el momento que estaba tomando una clase de sociología ambiental con Ken Wood, que era que fue mi director de tesis de doctorado, surgió la protesta del campo, que fue, bueno, una bomba, como todos los que estaban en Argentina en el 2008 lo saben, a nivel de la disrupción de la vida cotidiana, ¿no? Y en ese momento a mí se me hizo, yo soy de Bahía Blanca, volveremos a esta conversación, ¿no? De la capital y el interior, ¿no? Pero Bahía Blanca es una ciudad que también vive a espaldas del campo, a pesar de que vive de las exportaciones, de las agroexportaciones. Y yo realmente no tenía ni idea de que había soja plantada a través del territorio argentino. Y la pregunta que me surgió en ese momento fue similar a la pregunta que tenía Soledad. Yo en ese momento estaba como imbuida, aprendiendo del ambientalismo del sur global, de las protestas antitransgénicos, de lo que estaba pasando en México, de lo que estaba pasando en Brasil, de lo que estaba pasando en la India. Entonces, la pregunta inicial de qué estudiar fue esta pregunta de cómo puede ser que en Argentina la soja se haya esparcido por todo el territorio de una forma tan silenciosa, de una forma, y que de golpe aparece en los medios y empieza a ser este conflicto de la duda sobre el boom, ¿no? Porque la soja se desparrama por el territorio de una forma silenciosa, pero a la vez hiper celebratoria, ¿no? Entonces, esa fue también como mi pregunta inicial de cómo explicar esta celebración. Y por eso me parece que los libros son bonitos juntos, porque desde la misma pregunta tenemos dos respuestas que son muy complementarias. Muchas gracias, Amalia. Y en este sentido, bueno, tu libro particularmente aborda y hace foco en la soja modificada genéticamente, y María Soledad lo menciona al comienzo como uno de los puntos centrales en la constitución de los agronegocios. ¿Por qué creen que es tan relevante en el campo argentino este cultivo en particular y no otros? Porque también, digo, hay otros cultivos transgénicos, ¿no? Para mí, la importancia de la soja transgénica es económica y es cultural, y esto es algo que explico en el libro, ¿no? Primeramente y esto no lo podemos dejar de lado, ¿no? El peso económico que tiene la soja como producto de exportación. Eso es absolutamente esencial. Ahora, ¿por qué es soja? ¿Es soja o es transgénica? Y es soja transgénica en este momento. El transgénico en particular, el paquete tecnológico, o sea, no solo la semilla de soja, sino el paquete tecnológico permite simplificar la producción y aumentar la productividad. Entonces, en ese sentido, es el paquete mismo lo que permite la transformación de las relaciones laborales y del territorio todo, ¿no? Y esto para mí es algo que yo llegué al campo como muy ingenua con eso, como es el transgénico. Y algo que los productores me hacían énfasis todo el tiempo es que me decían, no es el transgénico solo, sino es el paquete, ¿no? Como la maquinaria similar directa, el uso del glifosato y la semilla en conjunto. Que eso permite, como dije, aumentar la productividad, simplificar la producción y aumentar el rendimiento y por lo tanto aumentar la rentabilidad, ¿verdad? Entonces hay por un lado el peso económico, que aparte que de la ganancia que va a los productores del agronegocio, va además al gobierno nacional a través de la retención de las exportaciones y a través de los programas solidarios, el programa solidario de la soja y las retenciones de las exportaciones a infraestructura y a las ciudades. Y además está el peso de lo cultural, que esto para mí también fue como algo que fue importante entender y aprender, es de que hay, y es una parte importante de mi libro, ¿no? de explicar el orgullo del campo, de los productores rurales,
el orgullo que hay alrededor de la innovación tecnológica, de adoptar tecnologías de punta, de hacer lo último de lo último, ¿no? Y para mí, como lo cultural y lo económico no puede ser separado de por qué la soja transgénica es central. Sí, totalmente de acuerdo, Amalia, con lo que decís. Voy a aportar como algunas cuestiones al marco que le das, con el cual, reitero, acuerdo totalmente. La soja, en el año 2000, a partir de la implantación del paquete tecnológico, justamente, que es un sistema de siembra asociado a una semilla transgénica, asociado a agroinsumos específicos, y a un sistema organizacional, que es la producción en red, la producción flexible, que cambia y que corresponde a un nuevo paradigma en la producción agrícola, duplica en el año 2000. Si pensamos que esto aparece, digamos, se concreta en el año 96, en el 2000 la producción en Argentina se había duplicado. Se había duplicado y esto tiene un impacto claramente no solo en la rentabilidad del sector, sino en el ingreso tributario a las arcas del Estado. Ese ingreso pasó en el año 2001, crisis, o sea, una de las mayores crisis de la historia argentina. Ese ingreso a partir de la exportación de la soja pasó del 4% al 18% en el 2007. O sea, del 4% al 18%. De la recaudación total de impuestos al comercio exterior. O sea, es realmente importantísimo el peso que tiene la exportación de commodities para el Estado. Entonces, eso explica mucho, digamos, si se quiere, parte de ese silencio que refería Amalia inicialmente. La otra cuestión es que la soja, ¿por qué la soja? Bueno, porque fue el primer cultivo transgénico al cual le siguieron otros. O sea, la soja resistente al glifosato fue el primer cultivo transgénico que se implantó y que se implantó con ese nivel de éxito que permitió en solo 4 campañas, o sea, en solo 4 campañas, del 96 al 2000, llevar lo que era la producción nacional en Argentina de soja, reemplazarla en un 80%. O sea, la producción de soja, que era muy poca, porque existía, no es que no se cultivaba. Muchos dicen, no se hacía, no, sí se cultivaba soja, pero era minoritaria en términos de producción agrícola. Bueno, esa producción se reemplazó en un 80% por la soja transgénica en solo 4 campañas. Pero además, si pensamos en la expansión del territorio cultivado, o sea, pensemos en millones de hectáreas, es todavía más abrumadora digamos, el peso que tiene la soja, ¿no? La plantación de soja pasó de 6,7 millones de hectáreas en 1997, o sea, la primera campaña, 6,7 millones de hectáreas, a más de 11 millones de hectáreas en 2002 y a cerca de 20 millones de hectáreas en 2015. O sea, realmente, hablamos, ¿por qué la soja es importante? Porque, bueno, fue la punta de lanza del modelo de agronegocios de un nuevo paradigma en la producción agrícola, de una reorganización completa de la actividad, de la territorialidad y de la relación que el sector tenía con el Estado, ¿no? Que por supuesto va a ir cambiando, se va a ir tensionando y demás, porque claramente el Estado va a estar muy interesado en esa actividad. Muchas gracias a ambas. Y para continuar con este tema, o sea, en los 2 libros es muy interesante porque ambas no solo hacen un recorrido histórico del tema, sino que también, realizaron un trabajo de campo en el que entrevistaron a los diferentes actores
del agronegocio y estuvieron ahí en el territorio, ¿no? Y conversaron con las personas que efectivamente viven en estos espacios, que por un lado apoyan estos cultivos y a su vez son los principales afectados muchas veces, ¿no? ¿Cuáles fueron los hallazgos que más la sorprendieron? O sea, esas cosas que quizás no iban con la hipótesis previa y se encontraron ahí en el camino. Bueno, ¿qué decir? Acá tengo, voy a decir algo y después cualquier cosa, porque la verdad es que mi investigación abordó diferentes territorios, estuve en la provincia, en realidad, mi abordaje fue empezar a seguir las redes, empezar a transitar las redes, porque dije, bueno, lo primero que tengo que hacer es ver cómo, si quiero responder a la pregunta, ¿cómo construyen consenso social? ¿Cómo construyen legitimación social? Tengo que ir a ver cómo se relacionan hacia afuera de su sector, cómo se relacionan con el otro, no hacia adentro, sino hacia afuera, porque ese consenso social hay que construirlo hacia afuera. Entonces dije, bueno, voy a ver dónde están esas relaciones hacia afuera. ¿Y qué encontré en esas relaciones hacia afuera? Bueno, encontré relaciones, digamos, de asociaciones, fundaciones, una red muy, muy rica y muy activa, muy dinámica, que trabajaba en el ámbito de lo que ellos llamaban la solidaridad, o sea, programas de solidaridad, que podríamos llamarle de ese modo, en el caso de que sean actores civiles, no, actores de la sociedad civil, y programas de responsabilidad social empresaria, en el caso se trate de actores económicos, o sea, empresas. Pero en definitiva, digamos, hacen lo mismo, tejen redes donde fluyen dones y contradones que, bueno, yo problematizo, por supuesto, y en esas redes empiezo a circular en esas redes junto a los actores del sector, y entonces voy recorriendo diferentes territorios. Estoy en la provincia de Santa Fe, estoy en la provincia de Chaco, estoy en la provincia de Córdoba, vuelvo a Capital, a Buenos Aires, es decir, voy siguiendo esas redes. Entonces, bueno, ahí como tendría para decir algo de cada territorio, pero me voy a como acotar algo genérico para no quitar tiempo. Yo creo que lo que más me sorprendió fue justamente encontrar, digo, como hipótesis de partida, unas de esas que uno tiene, esto es todo falso, es una ficción, es una mentira, esto es una pantalla, una fachada, bueno, toda esa serie de hipótesis que yo tenía de partida, y una de las cosas que más me sorprendió es encontrar en estas redes el trabajo voluntario, genuino, auténtico de personas concretas, reales, que integraban esta red, estas redes solidarias en los territorios y que trabajaban concretamente por un otro, que por supuesto construido y que tenía determinadas características para poder acceder, es lo que llamo también en un artículo el pobre digno, ¿no? O sea, tenía que tener determinadas características para poder acceder a esa solidaridad, pero, digamos, sí había como un trabajo concreto, genuino y auténtico de solidaridad hacia el otro, al cual se quería mejorar en sus condiciones de vida, en sus condiciones educacionales, en sus oportunidades laborales, con lo cual, bueno, eso constituyó una pregunta que es, bueno, entonces, ¿cómo logran esto que diferentes actores sociales tan heterogéneos como una docente de una escuela de Chaco, una empresaria, una abogada, una dentista, se pongan a trabajar mancomunadamente o más a nivel colectivo, la corriente clasista y combativa con el TEJAR, que es una, en ese momento que yo estaba estudiando era como una de las multinacionales top argentinas agroexportadoras. Entonces, bueno, ¿cómo generan un horizonte en común? ¿Cómo dialogan? Eso que encontré, ¿no? Eso que me sorprendió, planteó esa pregunta. ¿Cómo logran construir ese horizonte común para dialogar
y que finalmente, bueno, el despliegue de la construcción de ese horizonte es la investigación. Para mí, me encanta, tenemos tantos puntos de intersección, ¿eh? Como que nuestras vidas y mentes han ido a lugares similares. Dijiste que tu trabajo empezó, bueno, desde esta pregunta de cómo se explicaba el apoyo y la presentación de esto como un boom, y de ahí moverse a cómo pruebo esto, a pensar cómo pruebo la legitimidad, y eso te llevó a aprender las redes, y te sorprendió la verdadera honestidad de los actores. Y a mí me pasé por un camino similar. La diferencia es que en el momento en el que me encontré planeando la metodología, ¿no? De cómo iba a entrar al trabajo de campo, es cómo pruebo. Mi pregunta se transformó al principio era sobre la ausencia de la protesta. Entonces, dentro de mi preocupación metodológica es cómo se prueba la ausencia, cómo se prueba el no evento. Entonces, se transformó en, bueno, primero tengo que probar que hay consentimiento, que hay aceptación, que hay aprobación. Y para esto mi pregunta, entonces, mi pregunta de trabajo de campo no fue primariamente pensar cómo se construye la legitimidad, sino pensar más básicamente de por qué los productores adoptan la tecnología transgénica, simplemente, ¿no? Y al llegar al campo lo que me sorprendió, de una forma muy similar a lo que decís, pensando que los productores o el agronegocio envuelto en esto eran, no sé, como de alguna forma solo por la rentabilidad o solo por el dinero, ¿no? De que había por un lado había una firmeza y todas las personas que encontré en el campo creen firmemente en que esto es lo mejor que hacen. Y así empieza mi libro, como hacemos la mejor agricultura del mundo. Y hay muchísima honestidad con eso. Nadie es como, bueno, te decimos esto, pero le estamos cagando por detrás. En absoluto no. Estamos haciendo la mejor agricultura del mundo, no entendés. Y me contaban las formas en las que además la forma en la que se hace la agricultura argentina se exporta al exterior, y la tecnología de punta. Hay un verdadero orgullo. Que para mí eso me tardé un rato en entender, quiero decir, tardé un rato en escuchar, porque lo que yo estaba esperando era que me muestren que en realidad que sabían que en realidad no estaba bien, o que estaban de alguna forma fumigando las poblaciones, y bueno, pero no importa por la plata. En absoluto no. Y eso fue como mi gran primer finding, mi primer gran hallazgo, que fue como una cachetada, de como, también esa fue mi primera investigación de campo verdadera, de entender, bueno, tengo que escuchar mejor. Tengo que escuchar mejor, tengo que confiar que lo que los actores saben es real y tienen... Pero bueno, eso fue un aprendizaje. Y el otro gran hallazgo que más me sorprendió, que es bastante el corazón del libro, es las formas en que las poblaciones, en que algunas personas, particularmente personas que sí se benefician de la producción sojera, negocian las fumigaciones con agroquímicos, cómo negocian la toxicidad. Y eso fue para mí un hallazgo sorprendente, que al principio no tenía sentido, porque se hacía y se deshacía. Mientras que a través de todo mi trabajo de campo, todas las personas me hablaban de hacemos la mejor agricultura del mundo, y todos vivimos del campo, y todo el mundo quería convencerme. Bueno, me contaba de su convencimiento de qué fantástico es todo esto, cuando salía tema glifosato, cuando salía tema fumigaciones, cuando salía tema enfermedades, los productores, los agrónomos, buscaban formas de minimizar o negar, pero sobre todo, estando en espacios de mujeres, que esto es algo que me gustaría preguntarte luego más tarde, Soledad, cuál fue tu experiencia,
porque has tenido estas interacciones, ¿no? De como mujer investigadora en espacio de hombres, pero para mí principalmente, como toda mi investigación terminó siendo en espacios de hombres, que son los que controlan el campo, en los momentos en los que pensaba que no estaba trabajando, que no estaba haciendo trabajo de campo, que es cuando la pasaba con las mujeres cocinando, cuidando chicos, haciendo nada, es cuando surgían las preocupaciones. Y las mujeres compartían las preocupaciones, pero luego las negaban. Y el tema salía y luego se callaban. Y luego me decían que sabían que había abortos, por ejemplo, o que habían chicos con malformaciones. Y de golpe decían, no, no, bueno, no pasa nada. Y se iban. Y entonces, en un momento, para mí fue realmente como me hacía mucho ruido de que había claramente un espacio público, había un discurso en lo público y había un discurso en lo privado, bueno, que luego ya es el centro del libro, no es el eje del libro. Pero ese fue un gran, como, completamente nuevo hallazgo que no me esperaba. Sí, Amalia, comparto, porque esa, digamos, que en términos de Scott, vos mencionabas recién el discurso público y el discurso oculto, ¿no? Y funciona así en términos de cómo se negocia el impacto medioambiental de los cultivos, justamente, digamos, cultivos transgénicos, no, es el paquete, digamos, porque no, o sea, la semilla en sí misma, digamos, no, es todo lo que implica, es la fumigación permanente, las fumigaciones, digamos, uno de los pueblos en los que estuve en Santa Fe, las fumigaciones, los campos de soja estaban calle de por medio, es decir, terminaba el pueblo y calle de por medio empezaba el cultivo, ¿no? Entonces iba a la casa de los vecinos y me decían, ya les dije que no me fumiguen hasta acá, porque no me dejan crecer el pasto. Y hasta acá significaba que tenía su césped de jardín, quiero decir. O sea, era colindante el jardín del vecino con el campo cultivado con soja y por lo tanto fumigado con soja, ¿no? Entonces, eso lo vi como muy claramente en el pueblo que estuve en Santa Fe, cercano a Rosario, que no era tan visible en Córdoba y en Chagata, porque los campos estaban más alejados y no estaban en el casco urbano, ¿no? Y justamente funciona como vos decís, hay una negociación del riesgo que eso implica, porque era tan evidente y sin embargo nadie hablaba, y cuando se hablaba era, sí, bueno, es verdad, pero los chicos tienen trabajo, estamos re bien, acá vivimos en el paraíso, en este pueblo, porque no hay inseguridad, las criaturas, me decían, las criaturas no andan desnudas en la calle, porque ¿de dónde venían esa mano de obra trabajadora? De un lugar con un despojo material impresionante, que es el norte santiagueño, no sé, el monte santiagueño, con unas condiciones de despojo material increíbles, y como vos decís, Amalia, eso permanecía, ante ese contexto de mejora, permanecía en un discurso oculto. Muy, muy interesante lo que comentan ambas. La verdad que bueno, encontrarse con estas cosas también debe haber sido impactante y abierto nuevos interrogantes, ¿no? Recién, bueno, justamente mencionaban el tema de los discursos, ¿no? Y de los discursos legitimadores, por un lado, que es lo que Amalia más se centra en su estudio, y después también, hace un ratito mencionaron los dispositivos solidarios, ¿no? Que es el quid de la investigación de María Soledad. ¿Cómo afectan estas tácticas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, o estos instrumentos, a la percepción justamente de quienes viven, ¿no? Allí en el campo, que ustedes recién mencionaban, ¿no? Recién vos decías, María Soledad, bueno, no hay inseguridad,
estamos relativamente bien económicamente, ¿no? ¿Cómo se crea también ese universo de discursos un poco negador, si se quiere, de la realidad, de lo que generan los cultivos, ¿no? A nivel ambiental y a nivel de salud también? Sí, Natalie, yo solamente o sea, es una negación, como vos decís, pero solo a efectos, digamos, es una consecuencia la negación en realidad. Es una construcción social del riesgo. O sea, es el riesgo medioambiental se construye de esa manera, como un no riesgo. O sea, hay un trabajo interesantísimo de Paula Lucero, también del IDAES, una tesis de maestría del IDAES, que justamente ella estudia en un pueblo bonaerense cercano a Junín cómo se construye socialmente ese no riesgo, si querés. Entonces, no es que la gente niega, sino que simplemente no lo construye como un riesgo. Y no sé si, Amalia, querías decir algo respecto a esto. Si no, respondo la pregunta. Sí, y en relación a lo que me decís, bueno, ya me anoté el trabajo de Paula Lucero para verlo. Yo es algo que también hago bastante en el libro de esto, de cómo se construye el no riesgo. Es bien interesante, y los temas de la visibilidad, ¿no? Para la gente del campo, y esto es algo que vos también hablás, Soledad, de estas diferentes valoraciones de lo que es el campo, ¿no? Y para mí, algo que obviamente tiene sentido para la gente del campo, en el campo es la naturaleza, es el espacio verde. Entonces, contaminada la ciudad, ¿no? Aquí es verde, es limpio, el aire es limpio, ¿no? Entonces eso impacta claramente, es un significado que se da, que es positivo. Natalie, vos decías como que la gente está engañada. Yo creo que deberíamos movernos de eso, porque yo creo que es importante, y esto que es lo que estábamos hablando antes, de que es importante creerle a la gente que la gente del campo está mejor económicamente, y eso no se puede quitar, y no se puede desde la ciudad decir, bueno, pero debería estar haciendo otra cosa, porque en realidad no hay otra cosa para hacer, y eso es algo que surgió bastante en mis conversaciones bueno, no hay fábricas, no hay otras industrias, no hay otros trabajos. La gente vive del campo, todos vivimos del campo. Hay una construcción cultural y comunitaria alrededor de histórica de las familias, de que este es el trabajo que nosotros hacemos. Y eso está bueno. Quiero decir, es súper positivo y genera apoyo, ¿no? Y la gente, los productores y las familias que viven en el campo, aunque no tengan campo, ¿no? Aunque no estén trabajando en el campo, sí ven el campo como el progreso. Y alrededor de esto, bueno, que estas construcciones que también trabaja Soledad, ¿no? Principalmente en un contexto de una Argentina en crisis, ¿no? El campo moviliza, sigue moviendo a la Argentina, ¿no? Si hay desarrollo en Argentina, es gracias al campo. Entonces, hay un orgullo. Y eso es en ese orgullo afecta la percepción de los posibles efectos negativos, porque en el balance las cosas están mejor, sobre todo con décadas anteriores de crisis por la que el campo ha pasado, ¿no? Entonces, en el balance, las cosas están mejor. Más y más, y esto para mí es lo interesante de ver qué es lo que está pasando con el paso del tiempo, ¿no? Mi trabajo de campo quedó atrás en el tiempo atrás, que trabajamos más o menos los mismos tiempos con Soledad, pero lo cierto está que muchísimas cosas han cambiado, ¿no? Y ahora tema agroquímico, bueno, que esto era algo que estábamos hablando antes, ¿no? Ahora todo el mundo usa la palabra agrotóxicos. Yo cuando estaba haciendo un trabajo de campo, este era un concepto emergente. Las preguntas de si el glifosato enferma o contamina era muy incipiente. Entonces, y en ese momento, entonces, invisibilizar los costos a la salud y al medio ambiente que hace la fumigación a gran escala
era más fácil, ahora es muchísimo más difícil, o sea que son tiempos diferentes. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se leen estos libros, ¿no? De que el contexto ha cambiado. Yo creo, entonces, de esto, de cómo afectan esas tácticas de la percepción de los que viven en el campo ante los efectos nocivos a nivel de salud, medio ambiente, uno, como decía, de apoyo, lo otro es invisibilización, estas formas en las que se construyen la duda, y la otra parte, que es una parte que yo trabajo en el libro, también es la forma en la que se deslegitiman los actores que cuestionan, ¿no? Sos antidesarrollo, no entendés a los expertos, y eso hace entonces que, bueno, que se frene la movilización y la resistencia, ¿no? Amalia, lo que decís respecto a la construcción de los actores, en primer lugar, digo, también aclarar que el campo, digamos, nosotros lo estamos utilizando acá en este conversatorio de manera un poco homogéneo para simplificar también la discusión, pero digamos, el campo argentino tiene una variedad de actores completamente heterogénea y que justamente lo que pasó en primer lugar fue que hubo un grupo de actores dentro del campo argentino que tomaron la punta de lanza del modelo, digamos, de la implantación del modelo de agronegocios. Esos actores se nuclearon en torno a dos asociaciones que son APRESID y ACREA, y digamos, con esas dos asociaciones como punta de lanza se implanta el modelo. Pero, digamos, el campo es un ámbito completamente heterogéneo, que quiero hacer esta salvedad, digamos, para que no... digamos, para que quienes están escuchando el conservatorio, que los vayan a escuchar después, digamos, tengan en cuenta, consideren esta cuestión. De alguna manera estamos simplificando porque no podemos como explicar y abordar absolutamente todo, pero bueno, como, digamos, primera aclaración. Y quería agregar a lo que decías, Amalia, a esto de el orgullo de la pertenencia a la tradición familiar. Otro elemento que en términos de los propios actores es dicho como nosotros somos la reserva moral del país. Entonces hay toda una cuestión de un sistema productivo, un sistema tecnológico, como decíamos antes, un paquete tecnológico, y hay además un repertorio moral que acompaña y que amalgama y que termina de articular el modelo de agronegocios. Entonces, esa reserva moral es un conjunto de valores, como por ejemplo la cultura del trabajo, la responsabilidad, la solidaridad, toda una serie de valores que los actores del campo movilizan y que de alguna manera también permite, y acá vuelvo a la salvedad que hacía antes, homogeneizar desde ese lugar moral el sector. Entonces, reconocemos que hay un conjunto de actores completamente heterogéneos, pero esos actores, de manera, digamos, dominante, o sea, de manera mayoritaria, logran articularse en función de ese horizonte moral, ese repertorio moral que les da, como vos bien decías, Amalia, una idea de progreso, de desarrollo, que actualiza la idea de país potencia de principios del siglo XX. Yo una de las cosas que me preguntaba cuando me hablaban y me decían esto me suena a generación de los 80, me está sonando Argentina, principios del siglo XX, ¿no? La idea de Europa moderna y el desarrollo, y sí, efectivamente, digamos, era una actualización de Argentina como país potencia. Así que bueno, quería agregar esto a lo que estabas diciendo, Amalia. 100%. Una parte principal de donde empiezo el libro es esta historia de Argentina vuelve a ser el granero del mundo, ¿no? Y por fin, después de la decadencia del campo, hace que la Argentina vuelva a ser, y eso es
brutal, para mí fue absolutamente brutal. Te quiero hacer una pregunta que es relacionada a esto, que aparece en tu libro y habla bastante en conversación con el mío, porque hay estos dos discursos diferentes del campo. Uno es esto, como hablamos, decís vos, esto, la reserva moral, ¿no? Aquí es el trabajo, pero a la vez está esta visión del campo donde que necesita la ayuda de la capital porque hay falta de conocimiento, no hay trabajo, bueno, y eso hace estas redes solidarias, esa intervención, ¿no? De que se necesitan las donaciones. No tengo una pregunta específica, pero ¿cómo se coordinan estas dos formas que son bien contradictorias de entender este espacio? Porque lo que yo más vi es esta idea, ¿no? De que el interior, el campo necesita modernización, necesita progreso, y las tecnologías ayudan a abrazar este campo de que finalmente es moderno, gracias a la tecnología, productivo. O sea que vi más de esto, de esta necesidad de la intervención, aunque a la vez, como decíamos antes, también estaba esta visión del campo como el espacio del aire, como lo pastoral, ¿no? El espacio que es verde y que es limpio. No sé, ¿cómo pensaban los actores estas dos formas contradictorias de ver este mismo espacio? O ambos podían existir sin problema, que también es posible. Sí, si te seguí bien, existían en distintas posiciones de la red. La red lo que hacía era anudar justamente, y en eso radicaba su eficiencia y su eficacia. La red anudaba actores sumamente heterogéneos, como justamente un pobre excluido de los beneficios de la rentabilidad por el mismo modelo, porque, por ejemplo, vivía en el monte, pero vendió su pequeña chacrita porque ya no tenía más sentido vivir en el monte cuando se podía comprar una casita en la periferia de la ciudad, en la periferia, casita. Entonces vende la tierra, en sus propias palabras, regalada, ¿sí? O sea, vende esa tierra, y esa tierra luego es desmontada y sembrada con soja. Entonces, ese excluido que después queda sin trabajo, digamos, es alguien que vive de changas, que vive en una posición, en una casa precaria, donde, digamos, tiene los servicios mínimos y con mucha lucha vecinal y demás, que tiene la escuela para sus hijos a 3 kilómetros, digamos, tiene por calle de tierra, que no puede ir cuando llueve. Bueno, ese actor es anudado en la red, en una posición que es la posición de beneficiario, de destinatario de los dones de los actores que son los que producen y los que encarnan todo esto, estos valores que vos decís, ¿no? El valor del progreso, el de la tecnología, hacemos la mejora del mundo, como vos decís, Amalia. Entonces, ambos actores están anudados a la red. Y en esa red, justamente, es eficaz porque logra hacerlos dialogar en el mismo horizonte de sentidos. Porque ¿quién puede estar en desacuerdo con que se acabe el hambre? Nada, o sea, todos estamos de acuerdo, ¿eh? No queremos más hambre en el mundo, hay que luchar contra el hambre, no queremos más niños desnutridos, no queremos más analfabetismo. Bueno, entonces hay una base de un horizonte de sentidos que es en el cual esa red va anudando. Y el principal es justamente el concepto mismo de red, que eso lo trabajo en un capítulo puntualmente, que es la red como tecnología de poder. Yo pensaba que lo que iba a encontrar, una vez que empecé a circular por la red, pensé que iba a encontrar algo, concretamente, que iba a explicar lo que pasaba. Y cuando empecé a estudiar me di cuenta de que no había
digamos, no iba a encontrar nada, que donde radicaba la eficacia era en el mecanismo de la construcción de la red. Era el mecanismo y no algo que circulaba, un discurso, por ejemplo, un discurso dominante, un nivel, digamos, de constricción. La red no es coercitiva, ¿no? La red no es coercitiva, la red se anuda cuando ambas partes quieren aliarse. Entonces, desde esa voluntad de aliarse, se negocia. Y en esa negociación, cuando se da entre actores con una asimetría de poder, el mecanismo de la alianza subordina al actor que está en una asimetría, que está en condiciones, digamos, inferiores, o están en las condiciones no dominantes, asimétricas en ese sentido. Entonces, era ahí, era justamente que era algo, no era algo concretamente, sino era el mecanismo en sí mismo lo que producía y lo que regeneraba la tecnología de poder. Gracias, Soledad. No sé, Amalia, si está respondida la pregunta. Buenísimo. Y justamente estamos hablando de este tema, y vos antes, Amalia, mencionabas que en general las voces del disenso son apagadas, ¿no? De diversos modos, deslegitimándolas. Sin embargo, bueno, hay muchos, digamos, mucha evidencia de los efectos efectivamente nocivos, sobre todo sobre la salud, ¿no? Y sobre, bueno, la tierra, el medio ambiente. Digo, y al mismo tiempo esto que mencionaban de, bueno, pero efectivamente el campo funciona a nivel económico, hay que generar alimento para la población mundial, ¿no? Entonces, ¿hay una salida ante esto? ¿Hay alguna posibilidad de encontrar otro modelo diferente al del agronegocios con glifosato, con transgénicos, con efectos negativos sobre el cuerpo y sobre la tierra? Yo puedo empezar. Soledad, ¿te parece? Sí. Gracias por esta pregunta. Es una pregunta que siempre surge y depende de qué día me encuentre. Voy para un lado, voy para el otro. Comparto 100% con vos en la visión de que un cambio es necesario, ¿no? Cambio climático, como la situación socioambiental está estallada. María Estela Svampa y Vidal escribieron este libro tan bonito, El colapso ecológico ya llegó, y es cierto, ya está, como listo. Todo, de alguna forma todos sabemos, pero a la vez, bueno, y estas son las dos respuestas que son, quiero decir, dos caminos diferentes, pero están sucediendo a la vez. Por un lado, yo opino de que es necesario el cambio, pero es poco probable. Argentina es una economía extractivista, como todas las economías latinoamericanas. La forma en la que está organizado el capitalismo global, estamos atrapados en la extracción. De una forma estamos atrapados en esta extracción de recursos naturales para exportación, mientras sigamos siendo un país pobre. Mientras las deudas externas no se perdonen, sobre todo. Esto para mí es un tema bastante esencial. Entonces, por un lado, hay eso, de que sería extremadamente difícil para cualquier gobierno de turno, poder liberarse de la soja cuando la soja da tanto dinero, de la forma en la que Soledad nos está dando esos números, ¿no? La renta de los ingresos de la soja pesa. Por el otro lado, y esto en relación a lo que decía antes, de lo bonito de ver el libro, o de reflexionar en todo lo que ha pasado desde aquel momento en el que yo empecé a hacer el trabajo de campo, desde que muchísimo ha pasado, y muchísimos espacios se han abierto. Un libro muy bonito es el libro de Gabriela Merlinsky, Todo ecología es política, que a mí me ayudó muchísimo. Ella presenta un concepto de pensar en la productividad de los movimientos. Entonces, de pensar
no solo en si los movimientos son exitosos o si fallan, ¿no? Como que pensar solo en estudiar los movimientos que son exitosos porque han conseguido políticas o parar o cerrar la fábrica, sino pensar en esto, en la productividad de los movimientos, en el sentido de qué es lo que los movimientos han logrado en cambiar la forma en que piensa la gente, ¿no? Y en este sentido, el ejemplo que ponía antes, de que ahora en Argentina todo el mundo habla de los agrotóxicos. Me ha pasado a mí estar en supermercados en la capital y que vendan té. Usted, yo como no vivo en Argentina, por ahí a ustedes no les sorprende. Para mí me sorprendió muchísimo de ir al supermercado y ver té o mate que diga sin agrotóxico. Eso es brutal. Eso es brutal. Yo cuando hice el trabajo de campo, hablar de glifosato, si decía la palabra glifosato era como medio mala palabra y la gente no hablaba mucho, ¿no? Y ahora es parte del discurso popular. Parte del discurso popular. Y esto es gracias a las madres de Barrio Ituzaingó Anexo y a los movimientos Paren de Fumigar. Ahora hay montones de grupos de maestras rurales, los médicos, los abogados ambientalistas. Eso es increíble. Las protestas que surgieron en Mendoza cuando surgió este tema de que iban a hacer no recuerdo exactamente ahora, pero hace unos meses que en Mendoza iban a abrir unas minas que iban a contaminar el agua, instantáneamente la gente se organizó y lo pararon. Y eso surgió así, no había que explicar, como el discurso del agua vale más que el oro, es compartido ya. Y en ese sentido, eso es la productividad de los movimientos. Entonces, otras cosas están surgiendo. Lo que he visto yo, y ahora lo he visto cada vez más, bueno, este es el trabajo que hace Juan Martín Serrat, que bueno, justo se tenía que ir, pero Juan Martín estudia temas de agroecología. Y estudia temas de agroecología y está viendo que hay muchas mujeres en la agroecología. Y este es un espacio nuevo, que en muchos lugares está surgiendo en los espacios en donde no se puede fumigar, ¿no? Cuando los pueblos fumigados demandan que haya una barrera de protecciones, porque esto que decía Soledad es cierto, de que se fumiga hasta la puerta de la casa, ahora más y más los pueblos fumigados que se han organizado mejor, desde fundamentalmente las madres de Barrio Ituzaingó Anexo, los pueblos demandan esta barrera de fumigación, ¿no? 1500, 2000 metros en los que no se puede fumigar con agroquímicos. La pregunta entonces es, ¿qué se hace en estos espacios? Y muchos productores están empezando a hacer agroecología en esos espacios, y aparte de transicionar a la agroecología completamente, ¿no? Y esto está pasando cada vez más y más. Entonces, también hay, por eso digo, a la vez de que a veces se siente como que no hay salida por este tema del peso de la dependencia en la extracción de recursos naturales para la exportación, también está surgiendo una contramovida que es muy fuerte a nivel Argentina y a nivel global, ¿no? A medida que nos enteramos mejor de cuáles son las consecuencias del cambio climático. Sí, Amalia, no sé si vos en tu investigación, los actores con los que trabajaste te hablaban de esta salida, de esta posible salida, o si se clausuraban, digamos, en lo que decías antes, la mejor respuesta que podemos dar es esta y esto es lo que estamos haciendo es lo mejor. Yo desde mi investigación, digamos, los actores no planteaban ninguna salida posible. Bueno, a la vez, no, para los actores que hacen del agronegocio no planteaban salida posible porque, ¿por qué? Si hacemos la mejor agricultura del mundo. En absoluto, como, ¿qué me estás planteando? En ese sentido, no, desde estos grupos no. La pregunta es, ¿qué está surgiendo en otros grupos? Y bueno, les comparto, en una conferencia lo conocí a Boaventura Sosa Santos, y yo le hice esta misma pregunta de, hay salida, hay salida. Y él lo que me dijo, que me acompaña todavía, me dijo,
no todo va a cambiar, no todos los grupos van a cambiar, no vas a poder nunca cambiar la mente de todas las personas, pero hay que pensar en el quiebre y en los grupos que sí, ¿no? Entonces, a mí eso me ayuda mucho de pensar que, bueno, convencer al agronegocio de que hay un problema, en absoluto no, en absoluto no. Pero bueno, el cambio sucede a pesar de que muchísimos sectores no quieran. No, totalmente. De hecho, yo creo que lo que ha sucedido cuando hemos terminado, Amalia, nuestras investigaciones, justamente que ha comenzado un proceso de visibilizar los impactos que mientras hacíamos las investigaciones no estaba, y ese proceso comenzó a partir del año 2012, cuando fue el juicio por las madres de Ituzaingó. Entonces, cuando se empezó a conocer, y a partir de eso empezaron otros casos, y empezó el movimiento, digamos, como a tener mayor, el movimiento Paren de Fumigar, a tener mayor visibilidad. Entonces, yo creo que ahí nuestras investigaciones, digamos, yo terminé mi investigación en 2013, entonces como que estuvieron en un ciclo, digamos, donde no había, no estaban estas voces, y estas voces comenzaron a tomar protagonismo cuando nosotras terminamos las investigaciones. Ahora, yo creo que tanto los movimientos locales Paren de Fumigar, como los movimientos internacionales como Vía Campesina, que han comenzado su lucha, digamos, mucho antes, pero, digamos, a nivel, nosotros hablamos siempre, digamos, no es que desconocemos que Vía Campesina tenía toda una lucha previa, sino que, ¿qué pasaba en Argentina, no? Esa es la pregunta con Amalia que nos hicimos y que nos llevó a nuestra investigación. Entonces, por ahí, como yo también planteaba al inicio, en algunos países esta lucha era mucho más presente, tenía mucho más vigor y mucho más efecto, y en otros, como Argentina, no, estaba completamente invisibilizada. Entonces, eso para mí hay que marcarlo. Ahora, yo creo que después de 2012, con el juicio de las madres de Ituzaingó, ahí empezó como otro momento, los colectivos urbanos también empezaron a denunciar los efectos sobre la salud, sobre el medio ambiente, digamos, los movimientos campesinos de las zonas marginales en defensa de la tierra también, ¿no? Empezaron con el reclamo de las tierras. Grupos académicos empezaron a tener mucho más material también para llevar a la discusión, las asambleas ciudadanas, bueno, el grupo de reflexión rural que estuvo presente, digamos, desde el momento cero, empezaron en los años 90 el grupo de reflexión rural, pero digamos, sus trabajos también empezaron a cobrar mucho mayor visibilidad una década después. Ahora, yo creo que si bien hoy por hoy contamos con modelos alternativos, por lo menos en ya primeras, digamos, que están llevándose adelante modelos alternativos como el de la agroecología, que tienen apoyo político, que tienen financiamiento también estatal, como la agricultura familiar, que tiene una secretaría, que tiene subsidios y demás. Si bien, digamos, hay modelos alternativos, digamos, y hay financiamiento, como decía, y hay un consenso social también sobre ese tipo de modelos alternativos, yo creo que hay algo que todavía no se llega a articular. Y es, por un lado, las preocupaciones de la sociedad, o sea, y las preferencias también de la sociedad, sobre todo en los sectores urbanos, en términos de una alimentación saludable y de una soberanía alimentaria, de la importancia de la soberanía alimentaria, con la necesidad, como decía Amalia antes, de ingresos de divisas extranjeras para sostener el país en un sistema económico mundial. Es decir, como país se necesitan otros insumos para la salud, para las comunicaciones, para la circulación de personas, se necesitan divisas internacionales para pagar la deuda externa, como decía Amalia. Entonces, ahí ya hay toda una discusión para dar. Ahora, esas dos cuestiones, que es mayor reflexividad de la sociedad y al mismo tiempo necesidad de ingresos de divisas extranjeras, eso todavía no se articuló, no se ha logrado articular. Subsisten
subsisten, digamos, proyectos de agroecología pequeñas, digamos, va creciendo, pero no se ha logrado articular en un modelo de país, que eso sería en realidad el cambio de paradigma. Digamos, estamos subsistiendo con modelos alternativos minoritarios, siendo el modelo de agronegocios el que sigue dominando el sistema agrícola nacional. Muchas gracias a ambas. Bueno, como para ir cerrando un poco, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario, mismo si ustedes, Amalia o María Soledad, ¿les quedó alguna pregunta para la otra respecto a sus libros? Sí, nos quedaron muchas preguntas, pero vamos a dejar por ahí que pregunten, pregunten las personas si tienen alguna duda. Si no, Amalia, vos mencionabas la cuestión de las mujeres, la experiencia que tuviste como mujer en un contexto de hombres. Nada, esa cuestión, digamos, por ahí estaría bueno si la mencionás, porque es una particularidad también de nosotras investigadoras en ese campo en especial, ¿no? Sí, sí, eso mismo estaba pensando, si nadie tenía ninguna pregunta de si nos podías compartir, bueno, por mi parte, mi experiencia, como mi posicionalidad como mujer argentina del interior, navegando estos espacios, fue una parte importante de entender qué es lo que pasaba, pero también me ponían estas situaciones difíciles, ¿no? De cuándo se puede hablar, que no, que quién, de lo que me dicen, de lo que no. Y era algo que, bueno, yo no entré al campo pensando en temas de género, no, realmente era algo que fue como una parte de los hallazgos, ¿no? De los findings, que terminé teniendo que poner en términos teóricos, ¿no? Porque terminó siendo una cuestión tan central, pero no era algo que me esperaba. Y me sorprendió, bueno, me sorprendió lo bonito, ¿no? De ver, de leer tu libro, de que te encontraste también en esas situaciones, de estar en espacios solos de hombres que te ignoran o que no te dan bolilla hasta el momento en el que un tercer externo te da legitimidad como experta, entonces sí, finalmente eso es importante, pero luego te vuelven a poner en esta situación de que te dan un trabajo, que me pareció bastante similar y me gustaría que por ahí si quisieras compartir más, pero y aparte en pensar cómo, porque hay algo que a mí no me pasó, es que vos sí estuviste trabajando como en estas redes las mujeres son importantes. Y entonces que es algo que yo no ni pensaba ni sabía porque la forma en la que yo experimenté mi trabajo de campo es que las mujeres están excluidas del campo, porque no están haciendo trabajo de campo. A pesar de que son agrónomas y estudian, terminan haciendo temas de finanzas, trabajan como haciendo el pool de siembra, pero no van al campo a hacer las mediciones, porque ese es el espacio de los hombres, ¿no? Es un espacio muy masculino. Pero vos presentás a todo un espectro de mujeres que hacen trabajo femenino, de enseñar a las mujeres a cocinar, de ayudar a los pobres. ¿Cómo fue tu relación con ellas? Sí, estuve tanto en contextos masculinos como en contextos femeninos, como vos decís, en los talleres de costura, en los talleres de cocina, en el jardincito con los chicos del barrio, que era un jardincito no formal, ¿no? Pero tenía una maestra jardinera, entonces eso también estaba, las mujeres acompañaban, hacían la merienda, entonces toda esa gestión que tenía que ver con determinados oficios y el cuidado, las tareas de cuidado y de crianza, sí las acompañé y
eso en un contexto que fue Chaco, que tenía más ese contexto, pero también en otro contexto, que fue San Lorenzo, donde era un contexto de mujeres emprendedoras, y era un contexto de las mujeres que habían parado la olla en los 90 y habían sacado adelante a su familia con el oficio de costureras. Y conocer ese grupo de mujeres fue realmente increíble. Ahí al principio tuve un fuerte rechazo, o sea, fui muy rechazada en ese grupo, porque me consideraban parte de la red con la cual estaban en disputa y en tensión, y que era la red solidaria, a través de la cual, si bien conseguían fondos, pero bueno, justamente esa donación de fondos tenía toda una serie de prerrogativas y de cuestiones a saldar, y eso los tensionaba, y tensionó tanto esa alianza hasta que se rompió finalmente, cuando en el 2012 se termina rompiendo. Pero bueno, digo, ese contexto de mujeres emprendedoras fue radicalmente diferente al contexto, digamos, de crianza, de labores domésticas, del contexto chaqueño, para decir que no estuve con un solo tipo de mujer, y al mismo tiempo, dentro de la red, también estaban las mujeres profesionales, que eran parte de la red, que hacían, como yo decía, el trabajo genuino, solidario, de ir a hacer las ventas de ropa, las ferias de ropa solidaria, las comidas solidarias, los eventos solidarios, toda la organización de todo ese trabajo increíble. Bueno, eso también eran las mujeres, fundamentalmente venían de la docencia, muchas docentes, y profesionales, médicas, dentistas, abogadas, ingenieras agrónomas, pero digo, profesionales, docentes, capas medias o medias altas. Entonces, ese era otro ámbito femenino, también, donde había un poco, mi figura, si bien no era rechazada, pero sí generaba cierta, digamos, cierto suspicacia, digamos así, como, bueno, ¿dónde te posiciono? ¿Dónde estás? Pero bueno, sí, tuve diferentes experiencias con grupos de mujeres, y sí, con los hombres fue tremendo, porque yo también era más joven e inexperta, y me fue muy, muy difícil esa relación. Gracias por compartir. Para mí siempre es bonito aprender de las experiencias del trabajo de campo, porque uno lee los libros terminados, ¿no? Pero aprender de cómo otras y otras investigadores negocian lo cotidiano en el trabajo etnográfico es súper importante. Muchas gracias. Muy, muy interesante lo que plantean ambas, y bueno, y también la posición, ¿no?, dentro del mundo de la investigación, y en este campo en particular, que suele ser predominantemente masculino en muchos casos. Hay una pregunta ahí del público, de Manuel Altamirano, que, bueno, él comenta que es ingeniero agrónomo y actor en la producción, y pregunta si ustedes tuvieron la posibilidad de ver o estudiar o estar en contacto con la situación en producciones marginales al sector sojero o maicero, o sea, con otro tipo de producciones. Ya que, no sé si la están leyendo ahí, pero está esta cuestión, ¿no?, de donde lo ambiental que hablábamos antes muchas veces es muy difícil de plantear ante esto de, bueno, si no hacemos esto, no tenemos de qué vivir, ¿no?, desaparecemos. Yo personalmente no. Principalmente no. Mi trabajo de campo fue en el sector sojero, bueno, maicero, porque son las mismas personas en los mismos campos, y sobre todo en la zona pampeana. Estuve incluso en Charata y en partes del Chaco, pero no estuve ahí el tiempo suficiente como para realmente entender qué es lo que estaba pasando, y cuando empecé a escribir todo se presentaba como medio voyeur, ¿no? Como no había recolectado suficientes datos como para hacer sentido de lo que pasaba. Así que realmente no puedo hablar de eso, pero es súper interesante. Sí, totalmente, Manuel,
totalmente pertinente la pregunta, porque en los sectores, digamos, que no son los sectores de soja y de maíz y de algodón, digamos, la realidad es que es otra también la experiencia, y que es una experiencia también de desplazamiento y de reemplazo, digamos, en muchos de los territorios. La expansión de la soja se dio por reemplazo, y esto lo dice la literatura, por reemplazo de los cultivos tradicionales, es decir, los cultivos regionales de las regiones. Entonces, la expansión de la soja se dio gracias a que esos productores decidieron ir hacia el cultivo de la soja y dejar la producción regional de cítricos, de algodón. O sea, la producción algodonera en Chaco, si uno ve el gráfico, baja de manera notable, y ve cómo va subiendo la soja y va bajando el algodón. Es decir, que la expansión de la soja se da por expansión de la frontera agrícola, pero se da también, y en mucho mayor medida, por reemplazo de la producción regional. Ahora sí, yo tuve la misma experiencia que Amalia, me concentré en territorios sojeros, o sea, zona núcleo, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, y Charata, el sudoeste chaqueño, es la pampa, la llaman la perla del sudoeste, porque la llaman la pampa chaqueña. Es una zona, digamos, con un suelo, digamos, que si bien no tiene las características del suelo pampeano, pero es notablemente superior a los suelos de la región en términos de productividad. Entonces, es una zona donde la soja encontró un terreno fértil para expandirse, y fue zona de frontera de expansión, ahí sí, de la frontera agrícola. Ahí Manuela agradece las respuestas y las felicita a ambas por el trabajo. No sé si hay alguna pregunta más. Si quedó alguna duda, algún comentario. Si no, bueno, vamos a ir cerrando esta charla, que estuvo súper interesante, la verdad que muy nutritiva, y nos deja pensando un montón de cosas, ¿no? También. Y bueno, quizás, ¿por qué no?, futuras investigaciones de ambas. Muchísimas gracias, Natalie, por tu... Perdón, muchísimas gracias, Natalie, por tu moderación, por tu intervención y tu colaboración, digamos, en la organización de este evento. La verdad que fue un hallazgo para mí el trabajo de Amalia, así que estoy muy agradecida, y bueno, y felicito a la editorial por estas iniciativas que la verdad son interesantes tanto para el público que conoce la producción, como para los mismos autores que nos ponemos en diálogo, y por ahí sale algo también, alguna otra cosa posterior y de este encuentro. Lo mismo, comparto absolutamente. Muchísimas gracias, Natalie, muchísimas gracias a Flavia Costa, a la editorial por, bueno, publicar los libros, traernos en ese conversatorio y juntarnos. Sí, realmente muy bonito aprender de vos, Soledad. Muchísimas gracias por compartir. Y gracias a todos por venir. Gracias a ambas, gracias a todos y a todas las personas que estuvieron esta tarde. La conversación, por si se perdieron alguna parte, va a quedar subida en nuestro canal de YouTube, y para quienes no tienen los libros aún, los pueden conseguir en nuestra página web, que es www.unsamedita.unsam.edu.ar. Hacemos envíos a todo el país y también básicamente a todo el mundo, y también están disponibles en ebook para los que lo quieran leer online. Así que muchas gracias a todos, y bueno, que tengan buenas tardes. Gracias. Chao. Chao. También Flavia aclara, también en librería, sí, exacto. Perdón. Gracias. Chao.